Hola mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Eleiser Suárez, me consiguen en Instagram como @Lsinfiltros. Hoy los quiero invitar a este nuevo episodio de Cosas Maravillosas, donde tengo la oportunidad de hablar con Leonardo Valderrama. Leo es coach de la terapia de la dialéctica conductual. ¿Esto de qué va? Es una terapia que, digamos, según lo que él explica en este episodio, te cambia la perspectiva un poco, te ayuda a aceptar ciertas cosas en tu vida y de alguna forma a él en particular le sirvió para tratar de alguna forma el trastorno del límite de la personalidad. Este episodio para mí es súper importante porque Leo no solamente habla de cómo fue diagnosticado a muy temprana edad con bipolaridad, sin embargo nos cuenta que fue un mal diagnóstico y gracias a esta terapia, que hoy día él es coach, pues lo ayudó a salir de ahí. Este episodio además habla de cómo algunos seres humanos, digamos que debido a no entender nuestro trastorno, nuestros problemas y algunas cosas que necesitan terapia, pues podemos llegar a lesionarnos o incluso a cosas mucho peores. Si tú estás presentando algún problema, si crees que te sientes solo y piensas que tu vida no tiene solución, pues te invito a que escuches este episodio o más allá de eso, a que busques ayuda. Voy a dejar por acá tanto a través del video como en los comentarios algunos contactos, algunos números o algunos links que le puedan servir si estás pasando por algún problema. Créeme, no estás solo en esto. Es un episodio que de verdad tiene mucho que ver con cosas maravillosas y se hizo con bastante amor, bastante respeto y espero que a alguien le funcione. Hola Leo, bienvenido a Cosas Maravillosas. Para ti, ¿existen cosas maravillosas? La verdad es que sí, yo creo que una de las cosas más maravillosas es poder lograr encontrar esa paz interna después de que viviste un caos emocional. Entonces, como Cuando, lograr alcanzar esa paz interna es algo realmente maravilloso porque aprendes como a disfrutar la vida, cuando te como que te cambias los lentes con lo que tú veías la vida anteriormente, la cual te llevaba a un montón de sufrimiento, y cuando te los cambias por uno en la cual realmente aprendes como a vivir en el presente y a disfrutar la vida. cuando hablas de caos emocional, ¿a qué te refieres exactamente? Porque fíjate que hay personas que a lo mejor por metáfora o por hipérbole, mejor dicho, exageran cualquier situación emocional a la que se enfrenten, ¿no? Pero sé que cuando tú hablas de caos emocional estás hablando de algo mucho más grande y mucho más complejo de ver. Y bueno, con caos emocional me refiero metafóricamente y también con esta misma figura literaria de la hipérbole, de una situación en particular, de un diagnóstico en particular en la cual a mí me diagnosticaron cuando tenía 18 años. Yo actualmente tengo 30. A los 18 años fue como que me empezaron, fue como el inicio de el comienzo de una etapa bien oscura en mi vida, porque en ese entonces empecé a tener comportamientos muy inestables, de mucho conflicto con mi familia, a nivel personal también, conflictos internos míos que empezaron a salir a la luz, y ese caos interno que empecé a vivir entre la culpa, la tristeza, un montón de emociones intensas que no las entendía así, hasta que una vez fui a un psiquiatra y él me dijo que tenía trastorno bipolar. Y fue como un choque que fue como el inicio de algo muy oscuro, pero que luego se iba a transformar en algo sumamente como luz, por decirlo así, a lo cual he llegado hasta ahora.
Sabes que cuando te escucho hablándote de tu diagnóstico, y sobre todo a la edad que te lo dieron, que es una edad bastante particular de nosotros los seres humanos, ¿no? Estamos como en esa transición entre la adolescencia y la adultez, que además el número 18 para nosotros tiene un peso bastante fuerte porque básicamente legalmente te dicen, ya usted es responsable de sus actos, ¿no? En la mayoría de los países me refiero. Eh, y obviamente eso trae una connotación muy fuerte. Y estar transitando por eso y que te diagnostiquen, eh, psiquiátricamente hablando, como con un trastorno de bipolaridad debe haber sido terriblemente duro. ¿Cómo transitar eso y verlo hoy día como luz, ¿no? Sí, la verdad es que fue bastante chocante no tan solo para mí, sino que también para mi familia. Y la verdad es que ahí fue como mi primer acercamiento a lo que es la psicología para poder lograr entender que era un trastorno bipolar. Normalmente la gente juega con este estigma que está asociado a la bipolaridad, como estos cambios de humor, cuando realmente psiquiátricamente hablando no es tan eso, sino que en el fondo estamos hablando de un trastorno del estado del ánimo. Entonces empecé como mucho a buscar información y bueno, después de ese diagnóstico me empezaron a medicar un montón, pero con el paso de los años ese diagnóstico se empezó como a cuestionar un poco porque se habla de que en el trastorno bipolar con medicación y un poco de la psicoeducación es que se alcanza la estabilidad. Sin embargo, en mi caso no ocurría eso, es decir, ocurría todo lo contrario. Yo empecé a tener conductas muy impulsivas relacionadas un poco con la rabia, como no sabía manejar la rabia y tenía una especie de conductas que empezaron a afectar acá a mi casa. También, por ejemplo, tenía mucho problema para lidiar con la tristeza y la culpa sobre todo. Y la manera que tenía de lidiar con todas esas emociones eran algunas conductas asociadas como a la autolesión y empecé a tener intentos de suicidio. Y cuando tuve mi primer intento de suicidio fue como ya algo pasaba, habían pasado 3, 4 años de que me habían diagnosticado bipolaridad y nadie se explicaba qué me estaba pasando, si se supone que debería estar bien. Y, y luego fue que tuve mi primera internación psiquiátrica y del psiquiátrico salí peor. Entonces era como que, ¿qué está pasando acá? Nadie se explicaba el Leo que sonreía a mis 17 años, que era muy payaso, muy bueno para bromear, y a esa altura de su vida lo único que pensaba era matarse, morirse, que nada tenía sentido. Estaba completamente, me sentía completamente solo, y era como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con el Leo que brillaba y ahora está en un profundo abismo emocional? Y, y luego seguía con conductas que ya mis padres ya no hallaban qué hacer conmigo, estaban totalmente desesperados. Hasta que llegué a un tipo de terapia que se llama dialéctico conductual, a la cual actualmente es la que yo trabajo desde el otro lado, como entrenando a personas con estas habilidades que me sirvieron a mí para poder construir una vida que valga la pena vivir. ¿Y cómo llegaste ahí? Porque, es decir, entiendo, o bueno, no lo entiendo, no voy a decir que lo entiendo porque sería un abuso de mi parte, ¿no? Pero tratando de hablar desde la empatía, ¿no? Eh, He de creer que debe ser muy duro, muy frustrante y estar encerrado en esa oscuridad y en ese conflicto emocional donde parece que cada vez es peor, ¿no?
y que pareciera que está fuera de tu alcance de cualquier tipo de solución o respuesta, ¿no? Que te haga cambiar el rumbo de cómo estás viendo la vida. ¿Cómo llegaste a esta terapia? ¿En qué, o sea, dónde estuvo el milagro, ¿sabes? ¿Dónde fue en qué calle te lo cruzaste y dijiste, por aquí es"? Bueno, no tan solo fue de mí, porque en realidad mi familia ya estaba tan angustiada porque no podían dejarme ni solo, porque en el fondo quedarme solo implicaba el peligro de que tuviera más intentos de suicidio, siguiera haciéndome daño. Entonces, una de mis primas, que es psicóloga, tiene varios contactos y le hablaron de esta terapia, que se llama dialéctico conductual. Y justo en este centro que ofrecía este tipo de terapia, estaban ofreciendo becas para poder tratar a personas con desregulación emocional. Y yo, bajo igual mi insistencia y la de mi familia, fue que logré entrar a esta terapia, la cual es carísima, muy cara, muy cara. Entonces, fue ahí que yo empecé como este camino a lo que le llamo el comienzo de, de, de brillar nuevamente. Entonces, el cual es muy difícil, es muy complejo cuando estamos hablando de un trastorno de personalidad límite, que finalmente ese era el diagnóstico que yo tenía después que se cuestionó mucho el trastorno bipolar. A- Ambos trastornos se suelen parecer mucho, pero finalmente el trastorno de personalidad límite fuera en lo que yo me habían diagnosticado en ese entonces, o sea, que era el diagnóstico definitivo. Entonces, es complejo porque el trastorno límite de personalidad es un tipo de trastorno que, además del estigma asociado también que existe, es un trastorno bien complejo porque estamos hablando de la personalidad. Hay una alteración en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de ver la vida, a la cual también está muy asociado a sentir muchísimo. Ok. El tema es que este sentir muchísimo no tenemos las habilidades como para poder enfrentar la vida de alguna manera en la cual nos afecta mucho situaciones externas, incluso internas nuestras. Entonces, ese tipo de terapia te entrega las habilidades que tú necesitas para cambiar estas conductas como que encontramos en ese minuto, como para lidiar con esta intensidad emocional, que pueden ser estos intentos de suicidio, las autolesiones, digamos, a veces como entrar un poco en la violencia, como por descontrol de impulso a la rabia, etc. Ahora que te escucho, que además lo dijiste, ya está, ya ves la vida desde otra perspectiva, desde otra, ¿cómo fue que lo dijiste? Con otros lentes, ¿no? Eh, ¿Qué le dirías a una persona que a lo mejor esté escuchando este episodio o lo esté viendo y no digo que esté atravesando por lo mismo que tú, pero sí se encuentre como en esta situación donde parece que no tiene escapatoria, que parece que no tiene salida o que solo hay un camino, ¿no? Yo creo que le diría varias cosas. Bueno, pero primero es que, bueno, a veces cuando normalmente las personas intentan suicidarse es precisamente por eso, porque creen que la única solución es matándose. Pero la verdad es que existen otras alternativas, pero no las podemos saber si no las intentamos. Las distintas alternativas. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo saber si muertos vamos a poder resolver nuestra vida. O sea, primero tenemos que aprender o ver si con nuestras alternativas podemos construir una vida que valga la pena vivir. Entonces, eso como primera parte. O sea, muertos no podemos buscar otras alternativas que no sea solo la muerte. Después, bueno, yo recomiendo mucho esta terapia, que es la dialéctico-conductual. Estamos hablando que existe evidencia científica que ayuda mucho a estas personas con desregulación emocional, que son altamente suicidas y que están o tienen el diagnóstico de trastorno límite de personalidad. Entonces, lo que también pudiera decir, además de esta terapia, algo que es sumamente importante, que es el tema de la perseverancia. La perseverancia, el compromiso, es sumamente importante como para poder tener como
las ganas de repente de pararse, porque en este camino igual es complejo. Yo hice esta terapia, dura aproximadamente 2 a 3 años, es larguísimo, igual, porque de una manera cambiar la forma de ver la vida lleva tiempo. O sea, sacarse esos lentes igual no es algo como de cambiárselo como si fuera tan fácil. La verdad es que empezar a practicar las habilidades hasta hacerla parte de tu vida va haciendo que empieces a ver la vida de otra manera, desde el compromiso, desde la responsabilidad de uno, es decir, que cuando aprendes a aceptar que en la vida tienes la alternativa de aceptar que hay situaciones que se escapan de nuestro control y que rechazándolas solamente lo que hace es que ese dolor que sentimos porque no está o no es como nosotros queremos, se transforma en sufrimiento. Porque negar algo que es nos lleva a sufrir. Entonces cuando nosotros aceptamos que no tenemos el control de todo, vivimos con mayor libertad, porque tenemos nosotros desde nuestra responsabilidad ver qué caminos, distintas alternativas para poder alcanzar lo que nosotros queremos, nuestros objetivos. Desde lo que nosotros podemos hacer, lo que depende de nosotros. Porque hay cosas que no dependen de nosotros y simplemente eso no lo podemos controlar. Yo creo que eso es sumamente importante y la verdad es que estoy pensando en escribir un libro asociado a eso. Después Que ya del libro que escribiste ya... uno. Que ya Sí. escribiste uno, exactamente. Eh, ¿De qué va? ¿De qué va ese libro como para el que esté interesado de leerte? Bueno, el libro se llama Vivir la vida al límite, lo pueden encontrar en Amazon. Y el libro tiene tres partes. La primera parte cuenta un poco mi experiencia personal de cómo yo llevé este trastorno límite de personalidad, como desde mi experiencia, hasta que encontré esta terapia, con más detalles de lo que estoy contando acá. Y la segunda y la tercera parte están enfocadas un poco a algo más técnico. La segunda parte habla de los criterios diagnósticos del trastorno límite de la personalidad y cómo yo viví cada criterio de ese diagnóstico, que están en un manual que se llama DSM que utilizan los psiquiatras como para diagnosticar a las personas. Y la tercera parte habla de estas habilidades que están en DBT o de la terapia dialéctico-conductual y también lo complemento con algunas herramientas de coaching. Bueno, ya saben, si quieren leer y aprender un poco más sobre todo esto que nos cuenta Leo, pues está el libro, le voy a dejar el link en la descripción de este video para que quien lo quiera comprar, pues vaya ya. Te hago una pregunta más. Cuando pasabas por este largo proceso oscuro, cuando pasabas por este proceso de redireccionar tu vida, y ahora que siento que estás desde otro punto, desde otro lugar, en cada uno de esos puntos diferentes de tu vida, ¿qué te motivaba a seguir? O sea, ¿qué te motivaba antes y qué te motiva ahora? Cuando recuerdo muy bien cuando tenía estos pensamientos o ideaciones suicidas y cuando lo intentaba también, como, o sea, eran intentos, o sea, a veces igual jugaba con fuego y, bueno, estoy vivo, pero había algo igual que me detenía como a definitivamente no matarme, que era, por ejemplo, mi papá. Mi papá en ese entonces siempre me decía que yo iba a poder salir de eso. Él tenía como la fe y la esperanza de que yo podía salir adelante. Entonces, cuando pensaba en matarme, algo que me detenía era eso, porque matarme significaba hacerlo sentir mal, hacer como que, que le fallé. Entonces eso me detenía de alguna manera.
Y realmente una de las maneras también para las personas suicidas, siempre existe algo que las puede detener. Es decir, esto que cuando digo que si muerta no la pueden intentar, nosotros en el plan de crisis o cuando hablamos de personas que tienen ganas de matarse, una de las preguntas que les hacemos están asociadas a eso, porque le preguntamos si se mataran, ¿qué, qué la detendría? Por ejemplo, algunas personas mm, no se matarían porque quedarían solos sus gatos, y por eso no lo hacen. Entonces a veces nos agarramos de esas cosas para que se aferren aún más a la vida. Al igual, por ejemplo, otras personas no lo hacen por sus hijos. Entonces, es importante que esos detalles estén ahí para que se aferren a la vida y aprovechar de utilizar estas habilidades para que sepan construir una vida que les haga sentido. DBT funciona mucho en base a objetivos, metas. Y, y ahora ¿qué es lo que te motiva a seguir? A lo que sea seguir. Yo siento que me reencontré de alguna manera, por decirlo así, con quien era estos 17 años. Como que volví a ser esa persona que brillaba, payasa, que era a su manera, pero alegre. Como que ve la vida de otra manera, pero obviamente con el componente de la experiencia, de entender desde bien cerca qué es el sufrimiento. Y a mis 17 años me gustaba mucho ayudar a las personas. En particular en ese entonces lo hacía desde el plano espiritual religioso, pero actualmente lo hago desde otra perspectiva que es un poco ayudar a las personas a que puedan encontrarle un sentido a la vida y no necesariamente tenga que ser bajo una religión, sino que cada quien tiene puede encontrarle un sentido a la vida de la manera en que esa persona le encuentre el sentido a la vida. No como que este es la verdad y el camino absoluto que te va a llevar a ser feliz, sino que te acompaño a tú mismo descubrirlo y ver cómo alcanzamos eso con estas habilidades. Porque DBT funciona mucho en cuanto a la dialéctica. Y la dialéctica es que no es que existe una verdad absoluta ni una verdad relativa, sino que es el intermedio o el balance de ambas. ¿Por qué? Porque las cosas van evolucionando. Es como que no existe una verdad. DBT no busca encontrar la verdad, sino que lo que busca es qué le da sentido a la persona en ese minuto y utilicemos la habilidad para acercarte a eso que tú buscas, que tú sientes que te hace feliz. Me, me agrada tener esta conversación nuevamente contigo, tengo que decirlo. Por eso insistí y dije, no, volvamos a grabar porque siento que ese episodio no puede morir ahí, ¿no? Hay que darle vida a ese episodio. Eh, y no sé si te lo dije en ese que grabamos, que lamentablemente perdí, y si no te lo digo, te lo repito. Me parece muy valiente y muy bonito de tu parte, como que ambas cosas, ¿no? Tanto lo valiente como lo bonito, de que puedas conversar sobre esto sin disimularlo, sin maquillarlo, sin disfrazarlo. Eh, y que de alguna forma tu experiencia y tu vivencia funcionen para que otro a lo mejor se siente identificado y busque algún camino que le funcione y que le sirva. Y sobre todo lo que me gusta es que si bien estás hablando desde una técnica, terapia o herramienta que a ti te funcionó, también dices que no necesariamente tiene por qué ser la verdad absoluta, ¿no? Que a cada quien lo que le funcione siempre y cuando le funcione, ¿no? Sí. Eh, y lo otro que me Exacto. gusta es que además no estás diciendo que estás llegando al Edén o al paraíso o que ahora que saltaste, que pasaste esta fase estás quizás en la felicidad plena, en ese capítulo final de cuento de hadas que todos quieren, ¿no? La vida continúa, ¿no? Y por eso es que te preguntaba
qué te motivaba ahora, ¿no? Como a seguir insistiendo. Y me agrada pues que tu vida siga continuando. Claro, es que la vida no es lineal, no es que, por ejemplo, ahora digo que me cambié los lentes y no tenga momentos en los cuales me sienta triste. La diferencia es la manera en que manejo esas situaciones en cuanto a estas emociones intensas. ¿Por qué? Porque yo sigo sintiendo intensamente. O sea, a mí suelo ser más reactivo, más emocional ante ciertas situaciones porque estamos hablando de una condición biológica. Pero algo que le digo a los consultantes o las personas que me siguen en Instagram, si me buscan en tlp.chile, es que podemos, yo lo comparo mucho como si fuese un don, como este superhéroe que aprende a descubrir que tiene un don o que se siente diferente a, pero que al principio de cuando empieza a usar este don suele resultar un poco caótico porque deja las escobas, como destruye algo, porque el poder es muy grande. Pero cuando realmente aprende a dominar ese don o esa habilidad que tiene, y la utiliza en beneficio de otros, realmente es algo que, que se puede hacer de una manera más efectiva. Entonces yo les digo, nosotros tenemos una condición en la cual sentimos más, entonces por ende también podemos ser mucho más empáticos, podemos tener una facilidad de poder desarrollar la escucha activa, también de poder ayudar a otras personas, de ayudarle a encontrar el sentido a otras personas, porque además hemos vivido en carne propia lo que es sufrir. Pero, ¿cuál es la diferencia? Y esto es muy común de esto de empatizar con otras personas, pero el tema es que muchas veces esos no se sabe gestionar bien, porque tú no sabes regularte tú solo, entonces como que no puedes hacerlo con otras personas si no sabes hacerlo contigo mismo. Y a veces eso trae un poco de conflicto o de situaciones más caóticas aún, pero cuando aprendes a separar las situaciones, aprendes a regularte tú mismo y no ver como las emociones que sean buenas o malas, porque en DBT se enseña mucho de abandonar un poco los juicios y sobre todo los juicios de valor, porque en realidad cuando me di cuenta que los juicios de valor proveniendo como, bueno, como normalmente se enseñan en las religiones, como que me sentí mucho más libre, porque yo más que decir que estoy tomando buenas o malas decisiones, mi pregunta es si esto es útil o dañino para mí. Entonces, cuando hablo de cambiarse esos lentes como la forma y las perspectivas de ver la vida. No es que si tomo esta decisión está bien y si tomo esta decisión está mal y si la tomo mal me va a ir mal y me voy a sentir mal etcétera. Ahora es como, puedo tomar este camino, si no funciona puedo buscar otras alternativas. Si tomo una, me funciona otra. Y así voy jugando, porque en la vida no es blanco o negro, sino que no es este es el camino y este no es el camino, sino que es distinto, es como dice el dicho, hay distintos caminos como para llegar a Roma, una cosa así. Entonces como tienes un bagaje que aprendes a diferenciar, a poder aprender y eso, entonces como me gusta mucho poder enseñárselo a las otras personas. Entonces, pero eso, digo, la vida no es lineal, entonces a veces ocurren otras situaciones que a uno le pueden afectar, pero es aprender a sentir, a observar la emoción y no rechazarla, porque a veces aprendimos que esta emoción que estoy sintiendo es mala, entonces no la puedo sentir. Entonces, cuando hablamos de observar la emoción, a sentirla, es mucho más sano porque aprendemos a convivir con ellas, a escucharlas, qué nos quiere decir, porque la emoción es comunica. Entonces, es como un poco eso. Todo este aprendizaje ha sido como un ensayo, error, y cuando vemos estos errores como una oportunidad, un aprendizaje, realmente, boom, te cambia la perspectiva, el diálogo interno sobre todo. Mira, te agradezco una vez más haber aceptado volver a grabar este episodio, a que nos dieras un mensaje, te lo agradezco infinitamente. Y pues
extiendo la invitación para cuando quieras volver a hablar de tus cosas maravillosas, ya sea un segundo libro, ya sea alguna meta, algo en particular, pues bienvenido sea. No, gracias a ti por la invitación. Yo feliz de poder seguir como aportando y eso. Así que gracias por la invitación. Estoy agradecido. A ti. Si llegaste hasta acá, te quiero dar las gracias. Te recuerdo que Cosas Maravillosas está disponible en todas las plataformas digitales. A mí me puedes conseguir como @lsinfiltro en Instagram. Acá abajo les dejo pues las redes de Leo y así también su libro que está disponible en Amazon. Así que nada, espero que este episodio les haya servido. No les voy a decir que le den like esta vez, pero sí, si ustedes creen que esto les pueda servir a alguien, por favor, compártalo. Nos vemos en una próxima edición. Chao.